Bienvenidos al curso Sociedad de Ambiente. Trabajaremos hoy el desarrollo, progreso y crecimiento, tema que hace parte de la unidad 1, desnaturalizar lo natural, y del tema 1, sistema mundo moderno colonial. Bueno, nuestro punto de partida en ese recorrido histórico sobre la construcción del mundo moderno y su opuesto, el mundo colonial, es el año de 1949. La posesión del presidente Harry Truman, estadounidense, quien referencia al concepto de desarrollo y de las áreas subdesarrolladas del mundo a través de un conjunto de estrategias que él lanza de interés mundial dentro de su programa de gobierno para solucionar y resolver problemas de subdesarrollo. Es, digamos, el punto referencial sobre el origen del concepto de desarrollo, pues hasta ese momento se tenía era una visión de lo moderno y lo tradicional, ¿sí? Lo moderno y lo opuesto, su opuesto a lo tradicional, mientras este presidente Harry Truman empezó a hablar de desarrollo y subdesarrollo. A partir entonces de la mitad del siglo XX y ese recorrido desde los años 1950 en adelante, el tema entonces de vanguardia era precisamente la tecnología y el conocimiento modernos que constituirían entonces el medio para alcanzar el progreso, y esta era precisamente la principal estrategia relacionada con alcanzar el desarrollo que tenía un país como Estados Unidos en ese momento histórico para superar situaciones de subdesarrollo de grandes áreas en el mundo. Siempre que se habla de desarrollo, pues hemos estado hablando de procesos que se han dado de manera continua en lugares geográficos específicos, en condiciones históricas específicas, y siempre han estado acompañados de transformaciones sociales, económicas y políticas, y por supuesto la idea de desarrollo desde 1950 viene con un conjunto de transformaciones de este tipo para las sociedades consideradas subdesarrolladas. La base de esta visión del desarrollo de la segunda mitad del siglo XX fue precisamente una visión plenamente lineal, es decir, el desarrollo se consideraba igual al crecimiento económico, y se planteaba un modelo a seguir por los diferentes países que no tenían condiciones plenas de desarrollo. Tendrían que seguir entonces un modelo de ajustes de tipo económico, político y social para superar, digamos, 5 etapas que partían siempre desde las sociedades tradicionales, aquellas sociedades étnicas, campesinas, aquellos grupos humanos que estaban organizados en torno a los procesos agrícolas, que trabajaban con baja productividad, pues desde este punto de vista productivista y económico que trae el concepto de desarrollo. Entonces el trabajo y el esfuerzo humano, utilizando la tracción animal, utilizando como fuentes de abono esos estiércoles, es decir, una producción de alimentos muy ligada a los ciclos de la naturaleza y a los ritmos mismos que el hombre, que el ser humano y la fuerza de trabajo animal podía generar. Esta es la llamada sociedad tradicional, que en este modelo lineal del desarrollo empezó a ser considerada como una sociedad pues tradicional, pero también atrasada, ¿sí? Es poco productiva y tiene muy bajo nivel tecnológico, y es una sociedad que aunque realiza una práctica agrícola, que es una práctica netamente económica, no está generando ni excedentes ni trueques, y por lo tanto su participación en el mercado es muy baja, y por supuesto su aporte al crecimiento económico pues va a ser muy pequeño. Sigue entonces un conjunto de ajustes sociales, económicos y tecnológicos para empezar a despegar esa economía. Es decir, de esa sociedad tradicional que no producía excedentes y no participaba activamente en un mercado, entonces se empieza a intensificar la producción, a especializarla en ciertos tipos
de rubros agropecuarios por regiones. Supongamos el caso de Colombia, que sus sociedades tradicionales, campesinas, indígenas, antes de 1950 producían de manera diversificada los alimentos que la población colombiana pues, acostumbraba a consumir. Se orientaban a unos consumos muy locales e intercambio solidario entre familias, pero esta estrategia empieza a especializar la producción en ciertos rubros, a orientarla cada vez más hacia la exportación, generar excedentes de mercados, caso café, flores, tabaco, añil, ¿cierto? Este tipo de rubros productivos que representaron la actividad agropecuaria de Colombia hacia los años 50, se empiezan a generar excedentes económicos. Con estos excedentes económicos, pues por supuesto, se reinvierten en infraestructura productiva necesaria para empezar a modernizar esa agricultura y hacer crecer el ahorro y la inversión. Sigue entonces un momento, una tercera fase, que es el despegue, superando esa sociedad tradicional agrícola, donde cada vez más los esfuerzos y las inversiones en la modernización y la especialización de la actividad agropecuaria se empiezan a invertir para el crecimiento del sector industrial, ¿sí? Es un momento en el cual una economía de un país alcanza un 10% del Producto Bruto, del Producto Interno Bruto, que se está dedicando a la inversión en industria, ¿sí? Es decir, este Producto Interno Bruto de un país que tiene una economía tradicional se está generando en la agricultura y en las actividades pecuarias, pero se empieza a invertir un 10% para hacer crecer el sector industrial. Es un momento de transición económica y política, ampliando entonces las opciones y capacidades de los mercados y las capacidades y las preferencias de consumo de la población. La tercera fase es alcanzar el camino hacia la madurez, donde la economía entonces ya se diversifica, se empiece a orientar hacia no solo la actividad agropecuaria, sino el sector de comercio, de servicios. En este momento los países establecen relaciones de sustitución de importaciones, es decir, un país que tiene una amplia oferta de recursos naturales o produce alimentos que pueden ser base para la transformación industrial, pues los oferta para la exportación a bajo costo, mientras otro país que ya está industrializado y tiene niveles tecnológicos avanzados, pues hace un intercambio tecnológico con este primer país que es atrasado tecnológicamente en esta visión lineal del desarrollo, y esa sustitución de importaciones llega a ser cada vez menos digamos, el principal motor que activa la economía del país cuando se está llegando a este camino hacia la madurez. Es decir, el país empieza a generar innovación tecnológica y empieza a producir bienes de capital, es decir, otro tipo de activos que puede intercambiar o vender para generar inversión y desarrollo tecnológico. Y finalmente es una sociedad de consumo de masas. Es necesario decir que este modelo de Rostrow es un historiador de la economía del desarrollo, un estadounidense, quien empezó a reconstruir en 5 pasos la historia del crecimiento económico de Estados Unidos durante el siglo XX, ¿sí? Hasta constituirse en la primera potencia económica del mundo hacia 1950. Y se proponía que cada país entonces caminara por esas mismas 5 etapas, donde una sociedad de consumos es aquella que tiene como sector servicios su sector dominante, y donde es la población y sus estilos de consumo o su consumismo masivo quien moviliza la economía. Por supuesto, esto tiene un conjunto de consecuencias, no solo para el ambiente, sino para los estilos de vida de las sociedades rurales y sus sistemas ecológicos con los cuales se relacionan estas sociedades rurales. Entonces es preciso preguntarse qué pasó con el desarrollo rural en el siglo XX, si la bandera se estaba llevando hacia el crecimiento económico
y el progreso tecnológico de los países, pues precisamente todas esas transformaciones de modernización de agricultura, especialización, fueron tomadas de modelos del hemisferio norte, con unas tecnologías foráneas, unas tecnologías externas estandarizadas, y se buscaba precisamente superar este tipo de escenas y paisajes, ¿sí?, donde el hombre trabaja con la fuerza animal, con sistemas de trabajo colectivos, de intercambio solidario de mano de obra, como las mingas, como este tipo de sistemas y de instituciones tradicionales que eran consideradas de bajo rendimiento y baja productividad. Y lo rural se empieza a hablar, y aún hoy en día lo escuchamos en nuestros planificadores y dirigentes, que lo rural es un sector, ¿sí?, no mundo rural, sino sector rural. En este desarrollo rural, la cultura rural, sus formas de ver la naturaleza, sus formas de relacionarse entre seres humanos, es decir, las formas como la sociedad rural se estaba organizando con su conjunto de prácticas culturales y prácticas productivas, era una barrera para la modernización, puesto que el modelo moderno se decidía desde afuera, se diseñaba desde afuera. Estamos hablando de los modelos de revolución verde, revolución ganadera y pesquera, es decir, toda esa transformación a este tipo de paisajes que ven en la imagen, monocultivos, uso intensivo de los suelos, deforestación, uso intensivo de agroquímicos, mecanización de la agricultura, el reemplazo de la mano de obra, es decir, de la fuerza de trabajo del hombre por máquinas, el desgaste, el deterioro y la presión sobre ecosistemas, a fin de reducir costos para la producción de alimentos. Los efectos de este desarrollo rural son la pobreza, problemas de salud pública en espacios rurales y urbanos, por supuesto, y una contaminación ambiental creciente, y cada vez más la polarización entre lo urbano y lo rural, ¿sí?, es decir, que lo rural es atrasado y hay que superarlo para llegar al urbano, ¿sí?, como si lo rural fuera una etapa previa al mundo rural y no fueran sistemas complementarios interdependientes. Llegamos a 1972, es decir, 22 años de aplicación de este tipo de modelos, de estrategias de desarrollo igual a crecimiento económico, donde precisamente se empieza a cuestionar este modelo de desarrollo. Estamos hablando del informe preparado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en 1972, donde se analiza las curvas de crecimiento y las tendencias de crecimiento económico, productivo, la producción alimentaria en el mundo con la capacidad de las ecológica que tienen las áreas productivas para generar alimento, y el ritmo de crecimiento de la población, y por supuesto se empieza a analizar que no es posible maximizar dos variables, es decir, querer incrementar cada vez más la producción de alimentos con la presión ecológica que eso significa para un crecimiento enorme de población cada vez mayor, pues por supuesto la respuesta de los recursos naturales, que pues desde el punto de vista de la economía son recursos escasos, pero estos mismos recursos naturales tienen unos ritmos de producción, de asimilación, de respuesta, y llegarán a un momento de crecimiento y de deterioro pues que vivimos hoy en día, por supuesto, en el presente, y esto nos muestra que realmente el crecimiento económico no puede ser ilimitado, y mucho menos el crecimiento de la población, que estamos circunscritos a una biosfera, a un sistema natural que nos define unos límites de crecimiento, y de allí vienen desde los años 70 un conjunto de propuestas sobre desarrollo y un conjunto de atributos que empiezan a llenar de significado el concepto de desarrollo mucho más allá de un crecimiento económico, como resolver los temas de pobreza, entendía la pobreza como un proceso multidimensional, no solo pobreza como carencia de ingreso económico, la capacidad y la posibilidad de que cualquier ser humano pueda lograr
satisfacer sus deseos y aspiraciones humanas. El desarrollo tiene que ver, por supuesto, con la equidad de género, la equidad entre países, la capacidad de participación de manera equitativa en los beneficios del desarrollo. El desarrollo, por supuesto, tiene que ver con entornos y escenarios de paz, no escenarios de conflicto, de guerra y de muerte. No se puede hablar de desarrollo sin el ejercicio pleno de los derechos humanos, de derechos colectivos, derechos fundamentales, y el desarrollo es también un proceso de el alcance de un proceso de acuerdo, ¿sí? De acuerdo entre la sociedad, sus economías, sus formas de Estado, y esto es supremamente importante pues para el escenario colombiano, ¿sí? Habrá mayor desarrollo, no solo por los efectos directos que un acuerdo de paz pueda tener sobre la economía, sino porque la misma sociedad está alcanzando un nivel mayor de madurez y de conocimiento de sí misma. El desarrollo siempre será un concepto controversial y multidimensional, no hay una única forma de definir el desarrollo. El desarrollo también tiene que ver con la libertad, la felicidad humana y por supuesto la sustentabilidad de nuestros estilos de vida y nuestros ritmos de vida en el planeta. Bueno, este fue el tema desarrollo, progreso y crecimiento. Espero les haya gustado y les contribuya a la comprensión de ese recorrido histórico sobre la construcción del sistema mundo moderno y mundo colonial que hacen parte de la unidad 1, desnaturalizar lo natural. Muchas gracias.